Paz de Cristo, queridos amigos, estimados hermanos, que la paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo reine en cada uno de ustedes. Les saludo con mucho cariño, esperando en el Señor Jesucristo que usted esté disfrutando de una tarde maravillosa, los que viven aquí en California, los que viven en otro estado, tal vez en otros países. Bueno, tal vez ya sea más tarde, un horario diferente, pero a todos por igual les saludamos con mucho cariño. Desde aquí, desde Modesto, California. Espero en el Señor que disfruten del estudio que vamos a tener el día de hoy. Esta enseñanza preciosa. Vamos a entrar en la lección número 25 de la serie Estudios de la Biblia para principiantes. Estamos escudriñando la palabra del Señor y dando estas enseñanzas para los que inician en el conocimiento de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de las consecuencias que acarrea el pecado. Las consecuencias que trae el pecado, acarrea el pecado sobre uno. Hay consecuencias muy serias, muy graves. Y pues mucha gente ignora esto. Mucha gente dice, no, pues Dios es bueno, Dios es amor, no va a pasar nada. Pero dice que las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Todas estas cosas que sucedieron ya en el pasado, deben de ser una enseñanza completa para nosotros, una forma de prevenirnos de las consecuencias que el pecado acarrea. Y lo vamos a estar viendo con detalle. Ya vimos el día de ayer, antier también, acerca de lo que sucedió con el querubín protector. Cómo él se llenó de soberbia a causa de su hermosura, se corrompió, hizo división con los ángeles, se ganó la tercera parte de los ángeles, él, y con malicia, con astucia, y con esa misma astucia llegó al huerto de Edén para introducir el pecado entre los seres humanos. Y de ahí dice que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y bueno, esto es lo que estamos estudiando. Y antes de iniciar con la lección número 25, vamos a pedirle al Señor que nos dé dirección, que nos dé el entendimiento para comprender las Escrituras. Padre, en esta hora venimos ante tu presencia una vez más, Dios Todopoderoso. Tú eres el creador de cielo y tierra, Señor. Por ello, Padre, mi alma te alaba, mi corazón te exalta, Padre, por tu grande bondad y misericordia, mi Señor Jesucristo. Gracias por esta rica bendición que nos das, Padre, de poder escudriñar tu palabra y conocer más de ti, conocer más acerca de las cosas que sucedieron en otro tiempo, Señor, y de esta manera también nosotros prevenirnos para no caer en los mismos errores, sino que estar siempre preparados, Señor, para vivir una vida sana, una vida santa, una vida fiel delante de ti. Gracias te damos por tu amor y tu misericordia, Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, primeramente quiero darle gracias a Dios, porque escuché ya que incluso el presidente Donald Trump estaba diciendo que para este fin de semana ya las iglesias podrían abrir. Va a haber ciertas restricciones, obviamente, pero es una buena noticia y espero que sea confirmada para que el domingo tengamos un servicio glorioso aquí en este lugar para la gloria del Señor Jesucristo. Queremos disfrutar de la bendición de estar juntos en armonía, los hermanos, conviviendo, compartiendo y sobre todo adorando a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bien, les envío un saludo a todos, queridos hermanos. Los amo a todos. No puedo mencionar sus nombres porque se me va el tiempo y lo tengo muy corto. Son de 25 a 30 minutos. Pero reciban un saludo muy especial de su amigo y servidor Raimundo Rojas. Y saludos para toda la iglesia de Jesucristo Refugio de Amor. Dios bendiga a todos los hermanos. Dios bendiga a todos aquellos que nos están escuchando, porque a veces no aparecen sus nombres aquí. Dios los bendiga, Dios les guarde y sean bendecidos en el nombre de Jesús. Bien, entrando en la lección número 25, las consecuencias que acarrea el pecado.
No hay duda que nuestro Dios es amor. Él es bueno, Él es clemente, Él es misericordioso. Pero también es un juez justo, es un Dios justo, que pagará a cada uno conforme a sus obras. Dice en el libro de Romanos, Él pagará a cada uno según sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Oiga esto, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. O sea, el Señor no hace excepción de personas. El Señor, para Él no hay favoritos, no hay preferidos. Entre nosotros y nosotros para Él, todos somos iguales. Todos aquellos que somos lavados en la sangre preciosa de Cristo Jesús, somos en este caso su pueblo amado, sus hijos. Y aquellos que están viniendo al conocimiento de la palabra de Dios, una vez que conozcan el plan de salvación, ya queda en cada uno de ustedes la decisión de querer ser llamados hijos de Dios, conforme al plan de salvación que Dios da. Pero el pecado, si usted quiere vivir en pecado, el pecado le va a traer serias consecuencias, va a acarrear consecuencias graves sobre su vida. Y vemos la primera consecuencia que acarrea el pecado, es que trae separación de la presencia de Dios y castigo eterno al final. Trae separación de la presencia de Dios. La primera consecuencia, les voy a citar 3 consecuencias que acarrea el pecado. Son más, pero estas son las tres consecuencias más notorias y que más se hace énfasis en la palabra del Señor. Y la primera consecuencia, les decía, que acarrea el pecado es que trae separación de la presencia de Dios. Y ya vimos en el caso de Lucifer, el caso de este querubín protector, llamado ahora o conocido ahora como diablo, o Satanás, o serpiente antigua. ¿Qué sucedió? El Señor lo echó de su presencia, así como echó también el Señor de su presencia al hombre del huerto de Edén. Ya no lo quiso más ahí en el huerto, ya no iba a haber más esa comunión con Dios, porque ya el hombre había caído en pecado y el pecado le iba a acarrear consecuencias. Entonces, ¿qué es la primera consecuencia que trae el pecado, que acarrea el pecado? Es separación de la presencia de Dios. Separación. En otras palabras, dice que la paga del pecado es muerte, y la palabra muerte quiere decir separación. Pero esto es más fuerte porque es separación de la presencia de Dios. Y vamos a ver en Pedro, en la segunda epístola del apóstol San Pedro, segunda epístola 2:4, dice, porque si Dios, oiga bien esto, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. O sea, pudo ser que en un momento dado algunos ángeles hayan dicho, ¿cómo es que cometimos este error? ¿Cómo es que yo caí en este error? Alguno de los ángeles diría, ¿por qué me dejé llevar por el querubín protector? Por aquel que había sido hecho de una manera muy especial por Dios y se veía tan especial que los ángeles se dejaron llevar por él. Por las contrataciones de él, por todas las propuestas de él. Pero seguramente algunos ángeles quisieron recapacitar, pero para ellos ya era tarde. Por eso dice el Señor, porque dice la palabra de Dios, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. O sea, quiere decir que algunos buscaron la manera de quedarse, de seguir con el Señor. Pero Él no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces, la primera consecuencia que acarrea el pecado es la separación de Dios. La separación de la presencia de Dios y luego castigo eterno. Por eso dice, reservados para el juicio. Para ser reservados al juicio. ¿Qué queda con estos
ángeles que pecaron contra Dios, ya no hay perdón para ellos. Están reservados ya para el juicio. Otra escritura que corrobora esto también es en Judas. En Judas, mire lo que dice en Judas 1:6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, oiga, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Esos ángeles ya no tienen perdón. Ya no hay manera de que ellos puedan ser restituidos al lugar que antes tenían. Estos ya fueron guardados en prisiones eternas, bajo oscuridad, para el juicio del gran día. Ahora, pero mire lo que dice la Escritura. Los ángeles que no guardaron su dignidad, que no fueron fieles a Dios, sino que se corrompieron juntamente con aquel querubín protector. Se corrompieron. Y como consecuencia ahora están bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, por favor, mantenga esto claro en su mente. Que la primera consecuencia que le va a acarrear el pecado, si usted ya conoce la palabra de Dios, si usted ya fue bautizado en el nombre de Jesucristo, si el nombre del Señor Jesús ya está invocado en usted y sus pecados fueron perdonados, y usted se deja seducir por el pecado y empieza nuevamente a vivir la vida pecaminosa, pisoteando al Hijo de Dios, haciendo afrenta al Espíritu Santo, que eso lo vamos a ver más adelante, usted ya difícilmente va a ser restituido. Dice la palabra de Dios en Romanos que Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Por eso aquí nos manifiesta Dios por su palabra que los ángeles que no guardaron su dignidad. Si usted no guarda celosamente lo que el Señor le ha confiado, usted va a sufrir las consecuencias. Su pecado le va a acarrear separación de la presencia de Dios. Y a la misma vez, castigo eterno. Esto es más serio de lo que la gente piensa. A muchos les gusta que se les hable solamente de prosperidad, de bienestar, de beneficios. No. Vamos a hablar lo que dice la palabra de Dios. Y por eso usted y yo estamos estudiando los fundamentos de la doctrina. Los fundamentos reales de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Para que a través de conocer los fundamentos nadie nos mueva. Nos mantengamos firmes. Por eso dice la Escritura, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Bien, se entiende entonces que la primera consecuencia que acarrea el pecado es la separación de la presencia de Dios. Nos separa de la presencia de Dios. Y después de eso, castigo eterno. Y aquí vemos lo que sucedió con los ángeles. Ya el diablo también tiene su lugar, lo leímos, y va a ser el lago de fuego, donde será atormentado por los siglos de los siglos. Su tormento será por siempre. No habrá descanso ya para él, sino tortura, tormento para él. Ahora, la segunda consecuencia que acarrea el pecado son los homicidios. Y aquí vemos cómo el mismo Caín mató a su hermano Abel. ¿Por qué causa lo mató? Vamos a verlo en el primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 12, 3:12. Dice, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. Segunda consecuencia que acarrea el pecado son los homicidios. Los homicidios, y aquí lo vemos. Primero, la primera consecuencia que acarrea el pecado es la destitución de la gloria de Dios, la separación de la presencia de Dios y juicio, castigo eterno. Segunda consecuencia que acarrea el pecado son los
homicidios, las muertes que vemos, porque la paga del pecado es muerte. Y aquí vemos que Caín mató a su hermano Abel. ¿Por qué causa le mató? ¿Por qué causa le mató? Porque las obras de Caín eran malas, tenían inclinación al pecado. Y las obras de Abel eran justas. Él buscaba agradar y honrar a Dios con sus buenas obras. Mientras Caín buscaba hacer lo contrario a Abel. Buscaba Caín cómo hacer maldad, porque sus obras eran malas, estaban inclinadas al mal. Y como resultado de esto, mató a su hermano. Empezaron los homicidios. Esta consecuencia del pecado, o que acarrea el pecado, hace que los hombres hasta la fecha se estén matando unos con otros. Y a veces de una forma tan violenta, tan cruel. Pero es consecuencia del pecado, lo que acarrea el pecado. Homicidios, contiendas, engaños, malignidades, etc. Todo esto sucede. Sus obras, las obras de Caín eran malas. Tenían inclinación al pecado, mientras las obras de su hermano Abel eran justas. Tercera consecuencia que acarrea el pecado, y quisiera que preste atención en esto porque también es fuerte esto. Tercera consecuencia que acarrea el pecado es corrupción, violencia y juicio. Esto lo vemos en Génesis 6:3. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículos 3 en adelante, nos dice, oiga bien, tercera consecuencia que acarrea el pecado: corrupción, violencia y juicio. Hay poder en Cristo Jesús. Y doy gracias a Dios por ustedes que están aprendiendo la palabra del Señor, porque lo que estamos aprendiendo es la palabra de Dios, la palabra del Señor. Génesis 6:3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron a los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Oiga esto: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de los hombres, o del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. ¿Cómo era el designio de los hombres, del corazón de los hombres? Era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió. Oiga esto, para aquel que piensa, no, a Dios no le importa nuestro dolor, a Dios no le interesa lo que nosotros sufrimos. No, aquí dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Por qué le dolió en su corazón? Consideremos esto seriamente. Dios nos ama. Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero así como Caín mató a su hermano porque sus obras eran malas, así muchos hombres prefieren inclinarse por hacer el mal y andar hurtando, asesinando, secuestrando, haciendo daño. Pero no por eso Dios deja de amarlos. Dios los sigue amando, pero espera que el hombre se arrepienta y deje ese mal camino. Por eso dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, porque veía que la tierra estaba llena de corrupción. Había mucha violencia. Los hombres se habían corrompido. Los hombres demandaban juicio a causa de su pecado. Entonces dice el Señor: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil
y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Porque lo único que han ocasionado, parafraseando un poco, porque lo único que han ocasionado es provocarme dolor en mi corazón. Es que cada vez que yo quiero hacerles algo bueno para ellos, se corrompen, se vuelven violentos. ¿Cómo puedo yo seguir tolerando al hombre con esa actitud cuando yo los amo tanto y quiero lo mejor para ellos? Entonces dijo Dios: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. En 2 ocasiones Dios dice: me arrepiento. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre. Dice: pues me arrepiento de haberlos hecho. Cosa seria es esto. El Señor nos ayuda a comprender su palabra. Perdónenme. Ahora, en el versículo, déjame poner mis lentes para leerlo mejor. En el versículo 11 de Génesis 6, capítulo 6 de Génesis, versículo 11, dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. ¿Qué acarrea el pecado, hermano? Violencia. Y se corrompió la tierra, acarrea corrupción y acarrea violencia el pecado. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser. He decidido ya ponerle fin a todo esto, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Yo los destruiré. Llegó su tiempo. Entonces, la tercera consecuencia que acarrea el pecado: corrupción, violencia y juicio. Después vino el diluvio sobre los hombres, con excepción de Noé y su familia. Ellos alcanzaron la salvación. Los demás se perdieron. Todo ser humano se perdió. ¿Por qué? Porque se habían corrompido. Había mucha violencia y eso ya demandaba juicio de parte de Dios. Y cayó juicio sobre ellos. Ustedes saben lo que sucedió en Sodoma y Gomorra también. Fueron destruidas. ¿Por qué? Por tanta corrupción, por tanta violencia, por tanta depravación. El pecado acarrea serias consecuencias. Ahora, esto es una advertencia para nosotros, los que en este tiempo tenemos la dicha de escudriñar la palabra de Dios y conocer qué es lo que Dios pide de nosotros. Ahora, Dios no quiere que ninguno perezca. Dice que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tomen en cuenta esto. El pecado separa al hombre de la presencia de Dios y lo lleva a condenación eterna. Pero la bendición, y aquí están las buenas nuevas, que Dios ha dado un plan de salvación perfecto para todo aquel que lo quiera recibir. Y en Juan 3:16, usted se sabe perfectamente ese versículo, o la mayoría de ustedes, o por lo menos lo han leído en alguna ocasión, donde nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a leerlo. El 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es esa luz? El Señor Jesús dijo: yo soy la luz del mundo.
Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué razón? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora, ¿en qué consiste este plan de salvación? Ya Dios ha mostrado su amor para con nosotros. Romanos 5:8. Dios ha mostrado su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor ya hizo lo que tenía que hacer. En Isaías 53 dice que Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿De qué fuimos curados? De esa herida del pecado, de esas consecuencias que acarreó el pecado y que nos hicieron tanto daño. Y aquel que sigue en pecado, siguen abriéndose heridas en su corazón. Ahora, ¿cómo sanar de todas esas heridas? ¿Cómo ser librado de la condenación? ¿Cómo empezar esa comunión íntima con el Señor? Voy a presentarle el plan de salvación de una manera práctica, de una manera sencilla, de una manera entendible. Lo primero que usted tiene que hacer es considerar seriamente lo que dice el Señor Jesucristo en el capítulo 3 de San Juan, versículo 3. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Usted como principiante, usted que apenas está conociendo la palabra de Dios, usted debe de considerar seriamente que para tener comunión con su Creador, para ser partícipe del reino de Dios, usted necesita nacer de nuevo. Ahora, ¿cómo usted puede nacer de nuevo? Como dijo Nicodemo, ¿puedo acaso entrar nuevamente en el vientre de mi madre y volver a nacer? No, eso es imposible. El Señor Jesús dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para que usted pueda ser partícipe, para que usted pueda entrar en el reino de Dios, para que usted pueda ser liberado de la esclavitud del pecado, para que usted pueda ser liberado de las consecuencias que acarrea el pecado, usted tiene que nacer del agua y del Espíritu. ¿Y cómo se logra eso? ¿O cómo se lleva a cabo eso? Usted tiene que ser bautizado. Nacer del agua y del Espíritu quiere decir que usted tiene que ser sumergido en el agua, invocando el nombre de Jesucristo sobre usted para que sus pecados sean perdonados. ¿Es difícil eso? No, es lo más sencillo. Cuando usted entiende que la vieja naturaleza pecaminosa que hay en usted lo lleva a condenación, le va a tener esclavizado. Mientras usted viva en pecado, usted va a ser esclavo de vicios. Tal vez esclavo de las mentiras, de los chismes, de los pleitos, de los celos, de las iras, de las contiendas, enemistades, etc. Usted va a vivir atado, esclavizado a eso. Y siempre va a haber heridas en su vida. Y usted mismo va a herir a su pareja, va a herir a sus hijos, va a herir a sus vecinos, a sus conocidos. Mientras no sane de esa herida que le causa el pecado. Pero una vez que usted decide nacer de nuevo del agua y del Espíritu, usted nace como una nueva criatura. Y esa nueva criatura va a empezar a buscar las cosas celestiales, las cosas de arriba. Si pues habéis resucitado con Cristo, dice Colosenses capítulo 3, versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Su vida ya no va a estar sujeta al pecado, ya va a estar liberada, libre del pecado. Y usted ahora empieza a vivir la vida que a Dios le agrada y va a tener la protección de Dios en todo tiempo, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Usted va a tener ya la protección de su Creador y una promesa, y esa promesa es de vida eterna. Pero ¿cómo se logra esto? Usted tiene que nacer de nuevo, nacer del agua
y del Espíritu, para que la vieja naturaleza pecaminosa muera, quede sepultada, como dice Romanos capítulo 6, versículo 3 en adelante. Se los leo. Espero en el Señor que, aunque es principiante, usted vaya considerando esto, lo vaya estudiando seriamente. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Cuando nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, el nombre del Señor Jesús es invocado en nosotros y nos identificamos con su muerte, sepultura y resurrección. Aquí lo dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Empieza ya una vida nueva en usted. ¿Se acuerda lo que dice 2 de Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Su nombre ya es inscrito en el libro de la vida. Usted pasa a ser partícipe del reino de Dios. La vieja criatura pecaminosa quedó en el pasado, quedó sepultada en las aguas bautismales. Por eso es importante el bautismo en el nombre de Jesucristo. En Hechos capítulo 2, mire lo que dice. Esto es maravilloso porque aquí es la inspiración del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículos vamos a leer desde el... vamos a leer del 36. Si usted tiene alguna pregunta, puede hacerla con toda libertad. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que usted necesita para bautizarse? Primeramente, reconozca que usted ha pecado contra Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Usted no puede decir que yo no tengo pecado. No, la Biblia le está diciendo, Dios mismo le está diciendo, usted es un pecador. Entonces reconozca su condición pecaminosa. Siguiente paso, arrepiéntase. Arrepiéntase. Primer paso, reconozca su condición pecaminosa. Segundo paso, arrepiéntase. Tercer paso, bautícese en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para que sus pecados sean perdonados. El nombre de Jesús tiene que ser invocado en usted, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. No hay otro nombre más que el nombre de Jesús. El versículo 11 dice, Hechos 4:11, dice, se lo leo como está escrito: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Oiga el 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente el nombre de Jesús es dado para salvación a todos los hombres. Si usted se va a bautizar, bautícese en el nombre de Jesucristo para que sus pecados sean perdonados. Así está escrito, y lo que estamos aprendiendo, lo estamos aprendiendo de la palabra de Dios. No es invento mío. Es lo que el Señor inspiró a sus apóstoles. Entonces, ¿hay consecuencias por el pecado? Sí, hay serias consecuencias. ¿Qué consecuencias acarrea el pecado? Primera consecuencia, nos separa de Dios y nos reserva para el castigo eterno. Las consecuencias que acarrea el pecado. Segunda consecuencia que acarrea el pecado son los homicidios. ¿Por qué hay tanta gente homicida por todos lados? Porque el pecado dice que la paga del pecado es muerte. Por eso hay tanta mortandad en este tiempo. La paga del pecado es muerte. Segunda consecuencia que acarrea el pecado es muerte, homicidios. Es lamentable, pero así es. Tercera consecuencia que acarrea el pecado: corrupción, violencia y juicio. Pero usted puede ser libre de todo eso.
reconozca su condición pecaminosa, arrepiéntase y bautícese en el nombre de Jesucristo para que sus pecados sean perdonados, para que su nombre quede inscrito en el libro de la vida y usted, cuando llegue aquel día, reciba esas hermosas palabras de parte de Dios. Bien, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero oír esas hermosas palabras de mi Señor Jesucristo. Y yo le invito, si usted no tiene un lugar donde congregarse, busque, donde le prediquen la palabra de Dios como está escrita, donde usted sea bautizado en el nombre de Jesucristo para que sus pecados sean perdonados y para que su nombre quede inscrito en el libro de la vida. No es difícil la salvación, es fácil. Ya está pagado el precio. El Señor Jesús pagó por usted y por mí en la cruz del Calvario. Así es que, hermanos, piénsele bien, por favor. Ahí está todo escrito para que usted tenga la salvación de su alma. Dios los bendiga ricamente y si el Señor nos concede, el lunes estaremos nuevamente en vivo y en directo desde aquí, desde Modesto, California. Dios los bendiga a todos, hermanos, y es un gozo poder saludarles y escudriñar juntos la palabra de Dios. Dios les guarde.